Hoy seguimos hablando de nuestra serie, la que hemos estado discutiendo y aprendiendo de ella hace ya varias semanas, que se llama Fiesta en el Desierto. Fiesta en el Desierto, porque nosotros hemos aprendido a través de esta serie que es el desierto el lugar donde es la escuela del corazón. ¿Okay? Entonces, hemos visto desde el principio cómo Dios invitó a este grupo de personas que estaban esclavizados en la tierra de Egipto y los invitó, palabra clave, invitó al desierto. Porque muchas veces pensamos que en los desiertos de nuestra vida Dios nos tiró ahí a morir solos, cuando la realidad es que Dios nos invitó y solamente a Dios se le ocurre hacer fiesta en lugar de muerte. Pero esta historia está aquí y la estamos viendo en estas semanas para nosotros verla y aprender de ellas, como pues nos enseña y nos invita a hacer Pablo en Romanos 15:4, que dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Así que vamos a ir aprendiendo. Yo espero que, ¿verdad?, usted haya tenido la experiencia de ir aprendiendo algo en las últimas semanas. Particularmente porque yo leí en un libro que yo escribí que a quien Dios invitó al desierto fue un grupo de esclavos. Y los invitó al desierto no solamente porque tenía para ellos una tierra prometida, sino los invitó al desierto porque tú no puedes darle una tierra para ser gobernada por esclavos. Tú le das una tierra para ser gobernada a una nación. Así que Dios los invitó a algo nuevo, y ese algo nuevo no simplemente toma esta tierra que le prometí a tus antepasados. Es que no solamente un pedazo de tierra. Dios, las cosas nuevas de Dios no son solamente algo material. Las cosas nuevas de Dios es una transformación de esclavos a nación, de gente cautiva a gente libre, a gente sana. Y esa es la invitación que nos hace esta serie de Fiesta en el Desierto. Así que vamos a la historia, a una parte que es un poquito triste de esta historia, pero que también nos invita a aprender mucho de esa parte triste de esta historia. A modo de un poquito de contexto, ya han pasado 2 años desde el principio de nuestra serie, en la historia que estamos contando. Pasaron 2 años, ya la invitación ocurrió, fueron al desierto, siguieron la nube, la columna de fuego, el maná, y toda esta serie de historias y cosas que hemos visto a lo largo de estas semanas. Pero ahora, estas personas, 2 años después de su salida y de cruzar el Mar Rojo, ellos están ahora en el borde de lo que es la tierra prometida para ellos. Están ahí, de que ya se huele. Y es en ese borde donde Dios invita a Moisés y le dice: ok, escoge 12 personas, pero no vas a escoger 12 personas porque vas a escoger a 12 líderes. Y los vas a escoger y los vas a enviar a espiar la tierra prometida. Así que Moisés convoca a los 12 y los envía, pero le da unas instrucciones bien particulares. Le dice: yo quiero que ustedes me digan todo lo que ustedes han encontrado, lo bueno, los retos, todo. ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive acá? ¿Qué cosas tenemos que tener pendientes? ¿Pero qué cosas nos esperan al otro lado? Yo creo que ustedes me traigan un reporte completo de todas las cosas que hay. Así que ellos fueron. Y ellos estuvieron 40 días espiando y ellos envolviéndose en las personas, recogiendo frutas. Dice la historia que había unos ramos de uvas que entre 2 personas tenían que cogerlas para poder cargarlas y llevarlas. Así que lo que los esperaba era algo tremendo. Y miren lo que ocurre en Números 13, 27 al 30. ¿Cuál fue el informe que luego de 40 días estas personas trajeron de vuelta? Dijeron todos: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, y ellos sacan todas las uvas y todas las cosas que ellos recogieron, como evidencia de lo fértil que es esa tierra. Pero el pueblo que allí habita, así que hicieron un punto y
pero, aquí hay un pero bien grande, dicen ellos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Es más, hasta vimos anaquitas allí. Paréntesis, eso es un pueblo caracterizado por ser gigantes, ¿está bien? Así que ellos vieron personas gigantes allí y gente de guerra, no solamente que son altos, o sea, no es como que Franklin asusta de por sí. Pero si usted ve a Franklin con una espada, ¿me entiende? Es como doble, ¿me entiende? Eso es lo que ellos vieron allí, ¿ve? Entonces dijeron, hay anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. En otras palabras, eso está lleno de gente. Y gente que no les caemos muy bien. ¿Ok? A modo de resumen lo que está diciendo. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Pausa, voy a hacer una pausa aquí. Hasta ahora, lo que ellos acaban de decir está muy bien. ¿Ok? Está muy bien. ¿Y por qué está muy bien? Porque esto es exactamente lo que Moisés pidió. Moisés dijo, dame toda la información. Dime lo que hay precisamente. Hasta ahora, los 12 espías que fueron allí y regresaron, están al unísono dando un informe certero y están de acuerdo en lo que vieron y en lo que están describiendo. En otras palabras, ambos estuvieron de acuerdo de que hay un tremendo potencial en lo que los espera al otro lado. Pero entre medio de ese gran potencial y donde ellos están, hay unos grandes retos que los esperan también camino al otro lado. Y lo que ellos están pintando aquí es lo que nosotros llamamos como una panorama real. Están siendo realistas, están pintando la realidad. Y eso está bien. Porque muchas de las metas, promesas y cosas que anhelamos en nosotros en nuestras vidas tienen ambos elementos. El lugar donde sentimos que es nuestra tierra prometida, si sea para tu matrimonio, para tu trabajo, para tu salud mental, para las cosas que donde tú entiendes que Dios te está llevando, en el caso de nosotros también como iglesia, como campus, hacia el espacio nuevo que Dios nos está llevando y que ya pronto nos estaremos mudando, tiene también aspectos que tienen un potencial enorme, pero dígame lo que estuvieron trabajando estos últimos sábados, pero tiene unos retos que no los brinca un cabro, ¿verdad que sí? Entonces, estamos hablando de que esto es un panorama real y hay que ser bien intencionales en poder ver sin asustarnos y sin sentirnos mal el potencial y el reto, lo chévere y lo difícil. Porque cuando pintamos ese panorama, estamos poniendo el espacio donde Dios tarde o temprano se va a manifestar en nuestras vidas. Mira lo que ocurrió de momento. Una vez ellos pintaron este panorama completo, realista, Caleb, uno de los 12 espías, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra porque estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron, esos que empezaron a hablar, esos 10 personas que fueron como, que pusieron el pero. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, esa tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Eran puertorriqueños, ¿qué pasa? Se traga a sus habitantes y los hombres de allí que vimos son enormes. Es más, hasta vimos a los gigantes anaquitas y comparados con ellos parecíamos langostas. Y sí, así mismo nos veían ellos a nosotros. Vamos a hablar un poquito de eso que acabamos de leer. Vamos a explorar eso un poco, porque aquí de momento tenemos un reporte real, pero dos opiniones bien distintas sobre qué podemos hacer con ese reporte. Tenemos a un Josué y un Caleb
que ellos decían, ok, esta es la realidad, y en fe ellos creían que entonces vamos a lanzarnos porque Dios va con nosotros. Así que tuvieron un reporte positivo o una conclusión positiva a base de la fe. Pero tenemos 10 personas que tenían una conclusión negativa impulsados por el temor. Y yo quiero que lo exploremos porque aquí yo creo que tenemos mucha tela para cortar y aprender. Primeramente, ¿qué llevó a Josué y a Caleb a dar ese informe tan positivo? Porque ya vimos el panorama, y un panorama real. Entonces, ¿cómo es que Josué y Caleb, ante esa realidad que tenían de frente, se lanzaron o llegaron a una conclusión positiva? Y yo creo que anoten en su mente, celular, nota, lo que sea que ustedes estén utilizando pues, para recordar. Ellos se enfocaron y recordaron las 4 P's del desierto. Vamos a llamarla de esa manera. Las 4 P's para sobrevivir el desierto. Número 1, las promesas de Dios. Número 2, el poder de Dios. Número 3, la presencia de Dios. Y número 4, la provisión de Dios. Y ellos las recordaron y se enfocaron en ella porque la vieron a lo largo de esos últimos 2 años en el desierto. Vieron las promesas de Dios diciéndolo, esta es su tierra y esto es para ustedes y yo no sé qué más. Vieron el poder de Dios abriendo el mar rojo y defendiéndolos y cuidándolos de los carros del faraón que venían contra ellos. Vieron la presencia de Dios en una forma de la columna de nube y la columna de fuego que iba con ellos o que va con ellos de día y de noche. Es más, la podían ver. Y por último veían la provisión de Dios con el maná que bajaba del cielo, las piedras que sacaban agua para ellos y para sus ganados. Lo veían todos los días. Y con eso en mente y con eso en su memoria y en su corazón, se atrevieron a decir, si hasta ahora esto es lo que hemos tenido para cruzar y caminar, entonces, ¿qué más estas cosas mismas nos van a funcionar para nosotros poder conquistar lo que ya Dios dijo que era para nosotros? Lamentablemente, estas 4 P's, aunque usted la esté viendo todos los días de su vida, día a día, aunque usted tenga el privilegio de ver una columna que básicamente va delante de usted en el carro hacia el trabajo, es bien fácil olvidarnos de ellas cuando la cosa se pone difícil. Es de las primeras cosas que se nos van por la cañería del olvido si no tenemos mucho cuidado. Que de hecho eso contestaría la siguiente pregunta. ¿Qué llevó a los otros 10 espías a dar un informe negativo? Porque realmente vieron lo mismo y reportaron lo mismo. Entonces, ¿por qué la conclusión de ellos es tan negativa? Bueno, porque en lugar de recordar y enfocarse en las 4 P's que ven día tras día, se enfocaron en lo que veían sus ojos y se olvidaron de todo lo que habían escuchado de Dios, particularmente de la primera P, la P de la promesa de Dios. Porque está documentado lo que Dios dijo. Miren esto, Éxodo 33, ven, vamos a verlo un momentito para que usted vea lo fácil que es olvidarse de cosas que ya habían sido dichas. El Señor dijo a Moisés, anda y vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré ¿a quién? A los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Esto es Éxodo 33. Génesis, Éxodo, Levítico, Números donde estamos leyendo. O sea que esto fue dicho de antemano. Y esta persona está reportando que ahí están los hititas, ahí están los jebuseos, toda esta gente. Ellos están reportando nada que Dios ya no ha dicho antes. Retos que Dios dijo que iba a sacar de su camino y que rápido se olvidaron de ellos. Es más, les voy a decir más. Ellos hasta se lo olvidaron. Que la promesa de Dios ha sido lo que le ha dado vocabulario y visión a su meta. Me explico. Mira cómo al final Dios dice,
y ve a la tierra donde abundan leche y miel. Y cuando ellos dieron el reporte, ¿qué ellos dijeron? Por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Ellos mismos confirmaron ya lo que Dios había prometido. Pero qué fácil es olvidarnos de lo que Dios dijo que iba a hacer cuando vemos cosas que nos asustan de frente. Y es bien fácil leer estos pasajes y decir, esos 10 no valen nada, son los malos, son los villanos, yo no soy como ellos. No, señor, no, señor. Usted y yo somos los 10. Usted y yo podemos ser los 10. Usted y yo somos invitados a ser Caleb y Josué. Pero si no nos estamos intencionales, bien fácilmente somos los 10. El punto de este mensaje no es hablar de positivismo o negativismo. El punto de este mensaje no es decir, vamos a ser optimistas y no pesimistas. Porque si nos vamos por esa línea, estamos siendo bien injustos a lo que Dios quiere hablarnos y hablar en tu proceso de vida. Hablar sobre el desierto que seguramente estás pasando hoy en tu vida. Pero es importante que veamos que estos 10 también eran seres humanos. Y que ellos también se toparon, al igual que Josué y Caleb, con gigantes. Porque la realidad es que todos nosotros, nos vamos a topar tarde o temprano en nuestro caminar por el desierto, delante de gigantes que nos van a intimidar. Y ponle nombre a ese gigante. Algo financiero, una persona, algo que tú dices, yo no estoy, quizás pues yo no tengo las cualificaciones para eso. Yo no sé cómo se llama tu gigante, pero la realidad es que tarde o temprano te vas a topar de frente a un gigante y te va a asustar. Te va a asustar y te va a hacer ver paredes donde Dios ve caminos. Te va a asustar y te va a hacer sentir chiquitito. Porque todos podemos decir, identificar de algo o alguien que entra por una puerta y automáticamente uno hace y nos hacemos chiquititos y nos sentimos intimidados, nos sentimos incómodos, nos da hasta coraje porque decimos, es que este no soy yo. Todos tenemos de frente a un gigante que nos va a frenar, que nos va a hacer sentir como una pulga. Y utilicemos el lenguaje que utilizaron ellos mismos, como una langosta. Y no estoy hablando de las que venden en Sizzler, estoy hablando de un insecto que parece un saltamontes, como una esperanza. Me parece más o menos como una esperanza. Horrible, verde, así. ¿No? Y estos son los momentos. Verá, intimidarnos por los gigantes no es el problema. Si alguien le dice lo contrario, creo que esa persona nunca ha visto un gigante en su vida. Intimidarnos por el gigante no es el problema. Para eso es que Dios tiene la comunidad. Por eso es que aunque habían 10 asustados, habían 2 que estaban listos para caminar. ¿Por qué? Porque cuando estamos intimidados por los gigantes, Dios ofrece y nos da la oportunidad de unirnos a personas cuya fe puedan alimentar la nuestra. Su fe puede alimentar. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en el proceso de buscar a Hugo. Hubo un momento bien crucial en el proceso de buscar a Hugo, unas citas médicas donde iban a asegurar, a confirmarnos si sí estamos embarazados o si no estábamos embarazados. Y nosotros estamos tan nerviosos. Yo llamé a Jonathan, al pastor John. Y yo, hermano, yo no sé, es que ya van desde que nos casamos. Ya habían 2 años, desde que nos habíamos casado, ya van 2 años. Ya yo estoy ya como que, por default, yo espero el no. Otro de estos negativos, y yo me decía, ok, puedo ver que se te hace difícil tener fe en este proceso. Yo, hermano, claro que sí. O sea, eso ha sido bien difícil. Cada vez salimos como si uno o el otro sale de la oficina médica llorando y frustrado y yo no sé qué más. Y cada vez entonces volver a dar el próximo paso para intentarlo cada vez más difícil. Y yo recuerdo que él decía, como yo veo que tú no tienes fe, pues coge de la mía. Pues yo te presto mi fe. Pues aguántate de mi fe para que entonces vayas para allí confiado. Si tú no te queda fe, pues coge la mía. Y qué hermoso, porque esa es la oportunidad que vemos cuando hay ese tipo de debate. Cuando vemos la realidad de frente y de momento nosotros nos damos cuenta que ese gigante nos intimida, pues hay otro que como que va corriendo. Pues agájate y vamos corriendo. Esa es la oportunidad que tenemos, pero lamentablemente este no fue el caso. Y qué bueno que aquí no fue el caso para que podamos ver lo que ocurre cuando dejamos
que los gigantes nos hagan sentir chiquitos. Dice la palabra que estas personas comenzaron a regar rumores. Comenzaron a regar rumores. Así que, si tu batería no tiene fe, entonces, ¿qué es lo que sí tiene? Temor. Así que si tú vas a empezar a regar rumores, lo que estás regando, rumores, temor, miedo, pánico. Porque hay algo bien interesante cuando algo te hace sentir chiquito. O algo activa el botón de tus complejos, de tus inseguridades. Me gustó mucho cómo ellos dijeron, nos ven y nosotros nos vemos como langostas. Me gustó mucho en ese detalle, estuve meditando en él esta mañana. ¿Por qué langosta? ¿Por qué no como una semilla de mostaza o algo chiquitito, algo yo no sé más? ¿Por qué una langosta? Y escúchame bien esto. El problema de la langosta es que aunque se ve chiquita, que aunque parece que tú la puedes aplastar con un pie, si tú no te velas, te come todos los cultivos que tú sembraste con mucho esfuerzo. El problema de la langosta es que se come todo por lo que tú te esforzaste. Y te come todo lo que te va a nutrir, lo que te va a alimentar. Si no velamos nuestros complejos y si no velamos lo que nos hace y levanta y despierta en nosotros nuestras inseguridades y por ende nuestro orgullo, fácilmente podemos echar a perder todo por lo que hemos estado trabajando. Todo por lo que hemos estado orando. Todo por lo que nos hemos esforzado. Y eso fue lo que hizo estas personas. Estas personas dijeron, si yo no puedo ganar, pues entonces voy a sembrar pánico. Y miren lo que ocurrió. Aquella noche, luego de que esta gente regó todo ese rumor, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y contra Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? Y está cañón. ¿Cómo de momento lo que es tú exagerar o lo que básicamente es tú hablar desde tu miedo, desde tu intimidación, siembra un pánico tan aparatoso? Al punto que esta gente se le olvidó completamente de lo que han estado viviendo en estos últimos 2 años. Y empezaron a desquitarse contra Moisés, contra Aarón y contra cada uno de los líderes. Incluso, miren lo que dice, ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No será mejor que volviéramos a Egipto? Mira qué cosa más interesante. Y unos a otros se decían, pues vamos a escoger un jefe que nos lleve a Egipto. Vamos a escoger un mejor líder. Pero me gusta mucho porque ellos no están hablando de Moisés. Ellos no están hablando de Aarón aquí. ¿De quién están hablando? De Dios. Vamos a escoger entonces un jefe que nos lleve a Egipto. La histeria, la ira, el miedo, el pánico, las inseguridades, básicamente hizo que este pueblo rechazara completamente la guía, la soberanía y la sabiduría de Dios. Qué respuesta ciega, ignorante, pero sobre todo, mis amigos, tan peligrosa. Entonces dice, Moisés y Aarón cayeron el rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Porque dicen muchos estudiosos que la razón por la que ellos básicamente se postraron rostro en tierra era una señal de intercesión, porque sabían que lo que esta gente estaba a punto de hacer les iba a costar mucho. Y allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra, los dos. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Volviendo a repetir nuevamente el vocabulario que Dios dijo. En otras palabras, esta gente está tratando de volver a contrarrestar el pánico con verdad, con la palabra de Dios. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra.
Ya son pan comido. Nuevamente están tratando de activar y contagiar y conectar a otros con su fe. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra, así que no tengan miedo. Y se supone que palabras como esta vuelvan y recarguen la fe del pueblo, pero llegó a un punto de donde no podían volver atrás dentro del pánico, porque déjame decirle una cosa. Si comparamos la llama de la verdad contra la llama del pánico, la llama de la verdad es como una velita que huele bien pero no alumbra mucho. Y tenemos que básicamente dar un paso a la vez, pero el pánico quema bosques en menos nada. Es un incendio forestal y echa todo a perder y es un peligro bien grande. Así que, ¿qué sucedió? Pues efectivamente, toda la comunidad, verso 10, hablaba de apedrearlos. La gloria del Señor se manifestó en la tienda de reunión. En otras palabras, Dios tuvo que intervenir personalmente. Y dijo el Señor a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Y hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Qué interesante cómo la respuesta de estas personas hirió el corazón de Dios. Causó la ira de Dios, que solamente puede venir cuando hay una injusticia demasiado muy grande. Al punto que Moisés, en los versículos que vienen a continuación, tuvo que interceder por el pueblo. Tuvo que interceder por el pueblo y decir, traer un argumento completo para que Dios perdonara al pueblo y no básicamente crear una plaga y lo fulmine en ese momento. Y Dios respondió al clamor de Moisés y le dijo: me pides que los perdone y yo los perdono. Pero tan cierto como que yo, el Señor, vivo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron a prueba 10 veces, verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado un espíritu diferente y ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. En otras palabras, solamente de toda esa generación, Josué y Caleb fueron los que iban a sobrevivir. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El resultado de esto es que por 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, hasta que el último de esa generación pereció. Así que esa gente, ¿qué fue lo que los dejó fuera? No fue el gigante, no fueron las murallas, no fueron ninguna de las aldeas. Fue lo que dice Hebreos 3:19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y escúchame bien, incredulidad no es ponerte nervioso o asustarte porque algo que hay de frente te intimida. Eso no es ser incrédulo. Porque muchas veces decimos, cree, y que implica ignorar tus sentimientos, incluso hacerte sentir culpable porque eres un ser humano. Ser incrédulo no es tener tus dudas o tus reservas. Es mucho más que eso. Porque lo que nos enseña la palabra, que es que la incredulidad, incluso la palabra nos enseña que hay personas que han tenido sus dudas y sus reservas. Hay personas que han tenido sus dificultades creyendo y como que dar el paso, como que no se atreven. Y nos enseñan uno de los evangelios que una persona que tenía sus reservas, Jesús le preguntó, ¿tú tienes fe? Y le dice, no, Jesús, pero por favor, quiero creer, ayuda mi fe. Así que el tener tus reservas no es el problema. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo que nos puede dejar fuera de lo que tanto anhelamos para nuestra vida y de lo que Dios prometió? Es cuando nuestras acciones, y escúchame bien, esto es lo que hace la incredulidad y este es el peligro de la incredulidad. Y creo que debemos darle más peso a esta palabra de lo que a veces le damos. Porque cuando somos incrédulos, nuestras acciones y nuestras palabras acusan a Dios de ser mentiroso.
Ya no solamente decir, uy, no creo, se me hace difícil. No, le estamos diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Y obviamente cuando decimos, Dios, tú eres mentiroso, nuestro corazón se separa completamente de la ruta que Dios va llevando. Y Dios puede seguir caminando entonces hacia donde quiere llevarnos, y nosotros nos quedamos dando vueltas. Y nos quedamos dando vueltas en la amargura, nos quedamos dando vueltas en el resentimiento, nos quedamos dando vueltas en esa situación que sabemos que esto es peligrosísima para nosotros. Nos quedamos dando vueltas incluso en las glorias del pasado y recordando aquellos viejos tiempos y nos quedamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Y esto es bien importante que lo entendamos porque esta idea de la incredulidad, ¿por qué? Porque lo peor que puede hacer el diablo contra ti no es tentarte, no es atacarte. Lo peor que puede hacer el diablo, el enemigo, contra ti es convencerte de que Dios no es bueno. Si el enemigo te hace poner en duda la bondad de Dios, ganó. Y nos quedamos fuera. Nos quedamos fuera de poder ver un milagro en nuestro matrimonio, de poder ver un milagro en nuestras vidas. Nos quedamos fuera de explorar algo nuevo. Nos quedamos fuera de pasar de ser esclavos a ser la persona que Dios diseñó y soñó para nosotros. Y por eso quiero cerrar diciendo lo siguiente. Primeramente, yo creo que si somos líderes, esto es algo que debemos prestarle mucha atención. Si somos líderes, tenemos que tener mucho cuidado. Líderes de mesa, líderes de ministerio, líderes en su comunidad. Tenemos que prestar mucha atención porque nuestras palabras tienen una influencia bien poderosa. Nuestra reacción a lo que Dios nos invita a hacer, nuestra reacción hacia el liderazgo de nuestros pastores tiene un poder bien grande. Puede incluso sembrar incredulidad en la vida de las personas que Dios quiere llevar a algo nuevo. Nuestras palabras, si no somos cuidadosos, pueden ser causantes de que otros se queden sin ver la promesa y el milagro de Dios para su vida. Nosotros podemos ser los culpables y los responsables de postergar y atrasar el milagro por lo que muchos han estado orando por muchos años. Tenemos una responsabilidad bien grande. Una responsabilidad de no hablar y disparar de la baqueta. Una responsabilidad de no hablar sobre Dios y de parte de Dios si no nos hemos tomado el tiempo de conocer verdaderamente quién es Dios. Tenemos una responsabilidad bien grande de, antes de emitir opinión, nosotros verificar dónde está nuestro corazón. Antes de criticar a los que están trabajando los sábados, debemos entonces nosotros dar un paso atrás y decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que dónde yo me estoy aguantando? Porque podemos estorbar tan fácilmente si no somos cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay algo que le tenemos miedo y no somos lo suficientemente humildes para abrir nuestro corazón y observar e indagar a lo que está pasando. Por eso es que si no buscamos de Dios, no deberíamos simplemente hablar. Porque para muchos, lo que tú digas es el equivalente de algo dicho por Dios. Y por último, a la comunidad en general. A ti que quizás nos estás visitando por primera vez o segunda. Yo creo que tú entiendas algo bien importante. Siempre va a haber gigantes. Siempre va a haber oportunidad para sentir miedo. Siempre la cosa se va a sentir bien difícil y que no sabemos cómo dar el próximo paso, incluso que se nos acabaron las fuerzas. Usted sabe, en mi proceso de entender y meditar en esta historia, tú sabes, yo le pregunto a Dios, pero ¿por qué tú mandaste a esa gente a espiar? Sabiendo que se iba a encontrar con ese panorama.
Y la conclusión que llegué, y quiero compartirla con ustedes, es la siguiente. Tenemos que tener una mirada clara de lo que tenemos de frente. Tenemos que tener una mirada clara de las cosas que nos asustan y que nos detienen. Tenemos que poner una mirada clara de cuáles son las cosas que te frenan y tú dices, de aquí yo no paso, no puedo bregar con esto. Es más, si te asusta y tú dices, yo no tengo la capacidad de bregar con esto, perfecto. Porque lo que Dios quiere mostrarles a ellos es en qué áreas ellos definitivamente necesitaban a Dios. En qué áreas ellos necesitaban la nube que vaya de frente. En qué áreas ellos necesitaban que ser fortalecidos, empoderados, ser provistos por Dios. Para eso era ese reporte, para eso era ese informe. Es para nosotros saber y decir, yo solo no puedo. Así que está bien intimidarse. Está bien llorar cuando hay algo que tú entiendes que te frena y no puedes bregar con eso. Porque bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán consuelo. Por eso yo quiero invitarte a que pongamos la mirada en Jesús antes de abrir la boca, luego de ver nuestros gigantes. Pongamos la mirada en Jesús hacia donde Él nos quiere llevar. Pongamos la mirada en Jesús, primeramente pidiéndole, Jesús, pon bien claro el panorama, tu sueño en mi corazón para yo ir de frente a ese sueño. Para yo tener una mirada clara hacia el sueño que tú tienes para mi vida. Y si no conoces a Jesús, yo creo que hoy es un buen momento para darle tu vida y veas cómo Él te va a invitar a caminar para que seas libre de tu esclavitud. Para que tú seas libre de esas cosas que tú dices, doy un pie y vuelvo y me escocoto, doy un pie y vuelvo y me escocoto, porque yo sigo con este loop infinito de constantemente tropezar y sufrir y llorar y ser lastimado y hacerlo o lastimar gente que yo amo, porque eres esclavo. Porque eres esclavo. Y hoy Jesús te invita a decir, vente, crucemos al otro lado, caminemos por el desierto. Y vas a ver cosas que te asusten, pero tú tienes mi presencia, tienes mi promesa, tienes mi poder, tienes mi provisión. No caminas solo, no caminas sola. Y yo creo que muchos de nosotros, quizás tú estás diciendo, caramba, pero es que yo siento que he caminado solo y sola. Está bien, eso significa que hoy Jesús viene a buscarte para que camines con Él y no camines más solo. Si tú sientes que has caminado solo, que has caminado sola, perfecto, porque Dios vino a buscarte. Jesús vino a buscarte. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta a Jesús que vino a buscarte y está así esperándote? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Quizás tu respuesta puede ser una de dos: nada, y quedarte ahí sentado. Y decirle, no, eso es mentira. O ponerte de pie con nosotros. Vamos a ponernos todos de pie para que nadie se sienta singled out. O ponerte de pie con el resto de nosotros. Y si tú ves la mano de Jesús extendiéndose para tu vida, decir, quiero darle un paso hacia el frente y quiero venir aquí, vamos a orar y yo quiero caminar con Jesús hacia lo nuevo que Él tiene para mi vida. Así que mientras oramos, esta invitación es para ti. Da un paso hacia el frente y vamos a estar aquí esperándote, listos para orar contigo, para que puedas recibir ese algo nuevo y comenzar a caminar junto a Jesús de la esclavitud hacia lo nuevo que Él tiene para tu vida. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nuevamente en esta historia hay tanta verdad y nos confrontas, pero al mismo tiempo nos animas a creer. Nos confrontas, Señor, en los estragos de rendirnos ante lo que pensamos y ante lo que sentimos cuando estamos frente a retos. Pero al mismo tiempo nos animas y nos dice que el ser humano no es el problema, porque para eso tú estás presente y nos acompañas. Así que, Señor Jesús, hoy creemos que tú nos estás llamando
Primeramente, como líderes nos llamas. Nos llamas a ser intencionales en creer. Ser intencionales en ser honestos cuando nuestra fe no está en el lugar que queremos y poder recargar nuestra fe con nuestra comunidad. Nos llamas a ser cuidadosos y ser responsables con nuestras acciones y con nuestras palabras para honrarte en lugar de rechazarte. Y Señor Jesús, te damos gracias porque hoy tú estás invitándonos a caminar contigo. Nos estás invitando a salir de la esclavitud. Nos estás invitando a salir de esa prisión, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a la libertad. Nos invitas a una vida plena. Nos invitas a una vida con propósito. Y nos invitas a una vida de constante transformación y de constante cambio, donde eventualmente otros puedan verte a través de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu invitación. Y por eso hoy, en agradecimiento, cantamos y oramos. En el nombre de Jesús. Amén.